En la tarde de ayer se celebró una reunión en la Consejería de Educación para hablar del proceso extraordinario de estabilización del personal interino que en estos momentos está en marcha. Como todo el mundo sabe, antes del 1 de junio debería de hacerse público el listado de plazas que se corresponden para los diferentes procesos extraordinarios que están en marcha. Pues bien, la respuesta que podemos dar a todo lo que vimos ayer en la reunión fue de una absoluta insatisfacción y decepción. Lo único que se nos dijo en esa reunión es que la Consejería está fijando todavía los criterios con los que va a organizar la localización de las plazas que se quieren convocar. A este respecto, desde SUATEA, lo único que podemos decir es, si a 26 de abril todavía no tiene claros los criterios, no sabemos muy bien cuáles pueden ser las ideas que tiene la Consejería acerca de lo que es un proceso de negociación. Más bien, lo que sospechamos es que no quiere negociar absolutamente nada y que lo que va a proceder es a una política de hechos consumados. Y desde luego, desde SUATEA, no estamos dispuestos a pasar por ahí. Desde SUATEA ya hemos hablado en varias ocasiones de la valoración que hacemos del proceso extraordinario de estabilización del personal interino que en estos momentos está en marcha. Ya hemos dicho que no es lo que habíamos pedido. Siempre hemos hablado de que hay que estabilizar a las personas y no a las plazas, y lo que ha salido se acerca más a la valoración de las plazas que a la propuesta inicial que habíamos hecho. Pero también es verdad que hemos dicho que si se trabajara correctamente podría ayudar a estabilizar a un número importante de personas. Ahora bien, hemos denunciado los problemas que se han planteado a la hora de redactar los contenidos de la ley. Por ejemplo, no se puede hablar de un proceso de estabilización generalizado si no hay una valoración real de la experiencia docente previa de ese personal al que se quiere estabilizar. Y en ese sentido, todos los elementos que consideramos negativos son importantes y por eso estamos convocando a una movilización de carácter estatal que el 7 de mayo se va a celebrar en Madrid, donde vamos a denunciar que no estamos ante un verdadero proceso de estabilización, pese a que desde SUATEA no vamos a desaprovechar ningún resquicio que permita estabilizar puestos de trabajo. Y nuestro objetivo es estabilizar el máximo de puestos de trabajo posibles en estos momentos. De todos los elementos que se están negociando o supuestamente empezando a negociar estos días, desde SUATEA ya venimos avisando que habrá un problema específico que afecta al profesorado de las lenguas, tanto del asturiano como del gallego asturiano. Supuestamente, la ley lo que nos dice ahora mismo es que hay que estabilizar todas esas plazas que llevan años y años en abuso de temporalidad. Y ya se nos anuncia también desde la Administración asturiana que va a ser muy difícil poder estabilizar una especialidad que no existe. Desde SUATEA venimos desde hace décadas pidiendo que se produzca un reconocimiento de la especialidad de lengua asturiana y gallego asturiano. No se ha hecho y ahora nos encontramos con una contradicción que desde luego nos va a tener enfrente, porque con o sin especialidad, lo que está muy claro es que habrá que cumplir la ley que facilite la estabilización de ese sector o esa parte del profesorado. Y en todo caso, desde SUATEA lo que decimos es, cuando existe voluntad política, se encuentran soluciones. Esperamos que la Administración haga lo que le corresponde para alcanzar algún tipo de solución que permita cumplir lo que dice esta ley.